Efesios capítulo 6, verso número 12. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Una vez más vamos a leer la palabra del Señor, y usted que está ahí, siga conmigo lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Efeso. Y cuando le está escribiendo a la iglesia que está en Efeso, en el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne. ¿Qué más sigue diciendo? Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Efeso. Y cuando está escribiendo a la iglesia que está en Efeso, hay algo precioso que empieza a decirles, no en esta porción que acabamos de leer, sino más bien muy al principio, que empieza a escribirle a la iglesia de Efesos, en el capítulo 1 y el verso número 3. Vaya por favor conmigo y mire lo que le dice a la iglesia que está en Efeso. Primeramente se dirige y les dice esto, en el verso 3 del capítulo 1, ¿lo tiene? Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí enseguida? Efesios capítulo 1 y verso número 3. ¿Cómo dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más sigue diciendo? Que nos bendijo. ¿Está ahí conmigo? ¿Lo tenemos todos? Me interesa que todos vayamos a la palabra del Señor, para que sea la palabra de Dios ministrándonos, para que sea el Señor a través de su palabra ministrando nuestras vidas, pero también que nos vaya afianzando y que nos vaya dando ese despertamiento, porque la única manera que nosotros vamos a poder tener victoria sobre los espíritus es actuar en el Espíritu. ¿Y qué es actuar en el Espíritu? Mire, ponga atención una vez más al verso 3 y capítulo 1 del libro de Efesios. Lo tenemos todos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más sigue diciendo? Que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué dice ahí enseguida? ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Quiero que pongamos mucha atención, porque en este día vamos a meditar y esperamos que el Señor nos revele su palabra. Y cuando digo que nos revele su palabra, es que nosotros podamos movernos de nivel espiritual. Y normalmente nosotros, toda la mayoría, no hay ninguno que no tenga pruebas, que no tenga luchas. Todos nosotros tenemos pruebas y tenemos luchas. No sé si está de acuerdo conmigo. ¿Cuántos no tienen pruebas y cuántos no tienen luchas acá en este lugar? Yo creo que la mayoría tenemos pruebas. A ver, levante su mano los que tienen pruebas, ¿verdad? Que todos tenemos pruebas. Ahora, esas pruebas las enfrentamos ¿dónde? A diario las enfrentamos en un nivel que está sobre esta tierra. Ojalá que me vaya comprendiendo. Pero esas pruebas las enfrentamos cotidianamente, ya sea
que sean problemas en el hogar, ya sea que sean problemas con la familia, ya sea que sean problemas con los vecinos. De cualquier manera siempre estamos enfrentando una prueba, pero lo que pasa es que tenemos que entender que muchas veces una prueba es algo que viene de parte de Dios. Pero tomemos en cuenta que el Señor pone pruebas, pero el Señor no de pronto tienta a nadie. Quiero que me vaya entendiendo aquí, porque el libro de Santiago capítulo 1 y el verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque habiendo resistido la prueba recibirá la corona de la vida. Y cuando sigue hablando el Señor a través de su palabra en Santiago, dice que hablando el Señor que el Señor no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia, que tiene que ver con la carne, es tentado y seducido. Ahora, nosotros vamos a tener situaciones adversas, vamos a tener cosas en las cuales vamos a sentir que estamos siendo golpeados y que nos van a herir los sentimientos, y al herirnos los sentimientos, ahí podemos bajar la guardia y no estamos nos dando cuenta que de pronto estamos viendo terrenalmente hablando, vemos a la persona, al hombre o a la mujer que puede estar haciéndonos frente y que nos pueda lastimar, y que nosotros queramos responder a esas agresiones, queramos responder a esas circunstancias, pero no en el nivel espiritual, sino queramos responder en nuestra carne. No sé si me está comprendiendo. Y al responder a nuestra carne, me recuerdo de un hermanito, me dice, un día llegó a la iglesia el hermano turbado en su corazón y me dijo: hermano, quiero que ore por mí. Y le digo al hermano: ¿por qué quiere que ore por usted, hermano? Porque de pronto iba rumbo a Tecate, y cuando iba rumbo a Tecate se me atravesaron y de pronto salí de mis casillas, y aquel hombre me retó y nos salimos y nos dimos a golpes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros vemos las cosas terrenalmente hablando, vamos a ver al hombre y no nos damos cuenta que detrás del hombre siempre va a estar el enemigo que se mueve en las regiones celestes. Pero hay algo especial que nos dice la palabra del Señor en el verso 3, que nosotros hemos sido, escúcheme bien, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Y qué dice ahí? Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, aquí en la tierra o en las regiones celestes. ¿Cómo dice la palabra en el verso 3? ¿Está conmigo? ¿Qué dice el verso 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más sigue diciendo ahí? Ponga atención, ¿qué dice? Que nos bendijo, oiga, con toda bendición, ¿cómo? Espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Oiga, en los lugares celestiales en Cristo. Ojalá que me vaya comprendiendo, no a mí, sino a la palabra del Señor. Porque cuando el Señor está inspirando al apóstol Pablo que le escriba a la iglesia que está en Efeso, sabe bien que la iglesia que estaba en Efeso iba a enfrentar pruebas, iba a enfrentar luchas. Por eso nosotros leemos en el verso 12 del capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Y ahora todo esto, ¿dónde se mueve? En las regiones celestes. Quiere decir que a nuestros ojos no es visible, a nuestros ojos no lo podemos ver de pronto al enemigo. No lo podemos ver, pero de pronto por la palabra del Señor sabemos que ahí está en ese lugar, y que de pronto de una manera tan sigilosa, porque Él es astuto. La palabra del Señor dice que Él es astuto y es el padre de toda mentira. Quiere decir que se va a mover en las regiones celestes, y si nosotros no nos movemos y aceptamos la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es que fuimos bendecidos, así dice la palabra del Señor, con toda bendición espiritual. ¿Dónde está la bendición espiritual? En las regiones celestes. ¿Sabe por qué? En Cristo. Porque si nosotros nos metemos a esa bendición, tomamos esa bendición, Él las
áreas celestes, en las áreas espirituales, en Cristo nos vamos a meter y vamos a ser más que vencedores, no por nosotros, sino porque recibimos toda bendición espiritual en las regiones celestes, que es donde vamos a poder visualizar al enemigo, vamos a poder ver de dónde nos están atacando. Pero lo más precioso que vamos a ver de dónde nos están atacando, lo más precioso es que vamos a ver a Cristo también ahí peleando nuestra batalla. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Si siente darle la gloria, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Pero es importante que nos demos cuenta que el Señor nos está hablando. Por eso le digo que el tema o la manera que el Señor nos ponía el mensaje en este día es actuar en lo espiritual para vencer las huestes espirituales de maldad. Actuar en lo espiritual para tener victoria sobre las huestes espirituales. Pero eso no lo vamos a hacer aquí en esta tierra. No lo vamos a hacer en nuestro cuerpo. Porque si lo hacemos en nuestro cuerpo, vamos a sufrir. Pero si nos metemos a donde el Señor nos está diciendo que está la bendición, porque eso es lo que está diciendo, así empieza escribiéndole el Señor a la iglesia que está en Efeso, y les dice el apóstol Pablo escribiéndoles: bendito sea el Dios, dándole la gloria al Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él sea bendito. ¿Por qué sea bendito, Pablo? Porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Óigame bien, o sea, esa área que no podemos verla, esa área donde no nos podemos mover humanamente, ahí el Señor nos bendijo. Quiere decir que nada más basta meternos a la presencia del Señor, y al meternos a la presencia del Señor vamos a poder de dónde viene el ataque, vamos a poder ver de dónde viene el enemigo, vamos a poder ver cuando venga el golpe. Pero así como vemos que venga el golpe, vamos a ver la mano poderosa del Señor en Cristo, que va a defendernos, que nos va a sacar adelante, y que el enemigo no va a poder hacer nada, porque estamos en la presencia bendita del Dios de los cielos. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? El enemigo quiere derribar a todo creyente. Aquel que ha creído en Cristo Jesús quiere apartarlo del camino, quiere hacerlo a un lado. Aquel que le está sirviendo al Señor quiere meterle zancadillas para que caiga. Que el Señor lo reprenda en este día, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito. Si le va a dar la gloria, no importa que se dé cuenta Satanás que aquí hay un pueblo que le alaba, que aquí hay un pueblo que glorifica el nombre poderoso del Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea toda la honra. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es importante, hermano. Es importante porque el enemigo siempre va a querer estorbar. Miren, hay algo hermoso que quiero que veamos, y que el Señor le está diciendo al pueblo que está en Efeso por medio del apóstol Pablo, que el Señor ha bendecido. Y yo no creo que nada más bendijo al pueblo de Efeso. Esta palabra es para nosotros. ¿Cuántos creen que esta palabra es para nosotros? Y si esta palabra es para nosotros, quiere decir que el Señor nos dice en esta noche, a mí y a usted, y perdóneme que me ponga primero yo, pero esta palabra es para mí. ¿Cuántos dicen que esa palabra es para ustedes también? Entonces, mire, esto es palabra del Señor. Y el Señor dice a través del apóstol Pablo, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué es bendito? Porque nos bendijo. Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, ¿qué dice ahí? Celestiales. Eso está precioso.
¿Qué son los lugares celestiales? ¿Se estará hablando de esta tierra? Está hablando de lo que no vemos. Y se lo voy a mostrar con la palabra del Señor. Si usted va a Juan capítulo 3, vamos por favor, Juan capítulo 3 y el verso 13. Y ahí Nicodemo está hablando con el Señor. Y mire lo que le dice, verso 12 y verso 13 del Juan capítulo 3. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Juan capítulo 3, verso 12? Y no os pierda la escritura que tenemos. Verso 12 y verso 13. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? Es más, vamos al verso 10, 11 y 12. Y el 13. Es más, hasta el 15. Ya lo tenemos. Mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y qué dice ahí? ¿Y no sabes esto? Lo que está diciendo el Señor, o lo que dice la palabra del Señor, está hablando que Nicodemo está platicando con el Señor. Y Nicodemo le hace una pregunta y viene a raíz de la plática que está teniendo con el Señor Jesús. Pero la plática que está teniendo con el Señor Jesús es una plática que no es de esta tierra, sino es de las regiones celestes. Si usted se recuerda, Nicodemo viene de noche buscando al Señor Jesús. ¿Sí se recuerda de eso? Cuando tenga tiempo lo puede leer. Pero Nicodemo viene de noche buscando al Señor Jesús. ¿Por qué viene de noche? ¿Por qué viene de noche? Porque de pronto él era un principal entre los judíos. Y él, como principal entre los judíos, había algo que tenía que ver con lo de esta tierra, con lo que es la carne. Pero al mismo tiempo que tenía que ver con lo que es la carne, Nicodemo veía cosas las cuales sucedían porque los enfermos eran sanados, porque los muertos eran resucitados. Había algo que estaba sucediendo que no alcanzaba a comprender que eso sucediera por medio de un hombre. Por eso le dice Nicodemo al Señor, le dice: sabemos que vienes de Dios. En otras palabras, Nicodemo estaba viendo obras que no pertenecen a esta tierra, son obras que solamente pueden venir de las regiones celestes. Ojalá que me vaya comprendiendo. Al no entenderlas, al no comprenderlas, viene y le dice, viene a escondidas de los demás por el qué dirán, viene escondida por lo que pudieran pensar la gente, hablando en la carne, hablando en lo humano, pero viene delante del Señor y le pregunta: Señor, sabemos, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque las obras que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. ¿Qué le estaba diciendo a Nicodemo? Le estaba diciendo lo mismo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Efeso, pero que en esta noche nos las dice a nosotros, que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, el Señor nos ha dado acceso para entrar a la presencia de Dios, para llegar a la presencia de Dios, y estando en la presencia de Dios, ver la mano poderosa glorificarse sobre todo el espíritu de pronto que se mueva en las regiones celestes, y poder tener la victoria en Cristo Jesús. Bendito, bendito. Alguien que me ayude a exaltarle, alguien que me ayude a glorificar el nombre poderoso del Señor. Eso está precioso, hermano. Ojalá que el Señor nos revele su palabra, porque eso se trata de revelación de su palabra. Hermano, si el Señor nos revela su palabra, no va a haber problema que nos haga frente que no tengamos la victoria.
Cuando el enemigo se quiera levantar entre nosotros, levantar contienda, es necesario entrar a las regiones celestes donde hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y estando ahí en el Señor, vamos a ver la mano poderosa de Dios y el diablo va a salir avergonzado, porque va a haber una unidad en la iglesia, va a haber una unidad en la familia, va a haber una unidad donde quiera que se meta, que el enemigo quiera destrozar o hacer estragos, no va a poder, porque nos vamos a mover con Cristo y vamos a ser bendecidos. Aleluya, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque se la merece. Pero necesitamos actuar en el Espíritu. Pero tenemos que darnos cuenta, primeramente, que ya hemos sido bendecidos con toda bendición que espiritual. ¿Dónde? En las regiones celestes, en Cristo, dice la palabra. O sea, ahí está la bendición. Ya hemos sido bendecidos con toda, no nomás en una área, dice con toda bendición espiritual. Llámese enfermedad, llámese problema, nada más entramos a la presencia del Señor, nos metemos ahí en la presencia del Señor y vamos a tener la victoria. El Señor nos va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque el Señor no ha perdido ni una batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, Nicodemo viene y viene de noche. La razón que viene de noche es porque de pronto él tiene miedo, o de pronto tiene sentimientos encontrados por lo que pueda decir la gente. Imagínense que era un principal entre los judíos, y al ser principal era reconocido, y que viniera delante de alguien que empezaba como reconociendo que aquel que estaba ahí era más alto, porque así somos los seres humanos. Y lo precioso que en el Señor, mire qué bendición. Dice el Señor que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser el servidor de todos. Contrario a lo que llevaba en su mente Nicodemo, contrario a lo que pensaba, porque pensaba humanamente, pero ahí delante de él tenía a alguien que venía rompiendo todo estereotipo, tenía a alguien que venía en contra de todo principio que había sido enseñado, y que sabía que aunque estaba en contra, sabía que lo único que podía hacer venía del cielo, venía de lo espiritual, venía de Dios. Si Dios no estaba con él, nada podía pasar. En otras palabras, venía reconociendo aquello. Y lo más precioso es que él quería de aquello. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que quería de aquello? Porque si nosotros leemos en Juan capítulo 3, verso 1, verso 3, verso 5, vamos a encontrarnos que el Nicodemo viene y habla con el Señor y le dice algo tan precioso. Viene y le dice al Señor Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo. Y el Señor le responde a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo, óigame bien, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él inmediatamente le pregunta al Señor, le dice al Señor algo tan tremendo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No entendía aquella bendición, pero bendito sea el nombre del Señor, que usted y yo sabemos que hemos nacido de nuevo por medio del sacrificio, por medio de creer en Cristo, y hemos recibido toda bendición espiritual en las regiones celestes, que nada más nos metemos a la presencia del Señor y aun si sea más tremendo, así pareciera ser que se nos está cayendo el mundo encima, no se va a caer el mundo encima, porque está siendo sostenido por el grande, por el maravilloso, por el poder de Dios. Dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito, bendito sea el nombre del Señor. Y esto está precioso, pero hay veces que nos cuesta el poder comprender esto. Nos cuesta. ¿A cuánto nos cuesta poder comprender esto?
Hay muchas veces que nos cuesta comprender esto de meternos en lo espiritual, en las regiones celestiales. Ahí es donde está nuestra bendición. Eso está precioso. Mire, y quiero que vayamos por la palabra del Señor para que sea el mismo Señor hablando en nuestras vidas y que nos demos cuenta que el actuar en el Espíritu es para tener victoria sobre los espíritus. En otras palabras, meternos a la presencia del Señor. Nicodemo viene delante del Señor, le llama la atención las obras que Jesús hacía. Y viene y le pregunta y le dice: sabemos que vienes de Dios. El Señor le responde: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. La respuesta que viene a continuación es como un hombre, yo creo que le dijo a Nicodemo: mira mi cabecita, ya está blanca. ¿Cómo un hombre a mi edad puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Eso es imposible, no se puede. ¿Y sabe por qué? Porque estaba viendo las cosas a un nivel terrenal humano. Pero no se trata de nacer físicamente, sino se trata de nacer de nuevo en lo espiritual. Permitir que Cristo cobre vida en nosotros. Y si estamos en Cristo, oh hermano, no va a haber diablo, no va a haber prueba, no va a haber nada que pueda, porque el Señor que tenemos es poderoso. Pero para poder ver la victoria necesitamos meternos y tomar la bendición que ya hemos recibido en las regiones celestes. O sea, meternos a lo espiritual para tener la victoria hablando aquí en esta tierra. Cuando el Señor está hablando con Nicodemo, el Señor le responde después de lo que escuchó decir a Nicodemo. Y le responde el Señor Jesús. Y en el verso 5, ¿qué dice el verso 5? De cierto te digo. ¿Qué más sigue diciendo? Que el que no naciere del agua, ¿y qué dice ahí? Y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando sigue hablando con Nicodemo, le dice en el verso 7: no te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué está hablando el Señor? No es lo mismo que dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Efeso. Porque lo que dice al apóstol Pablo a la iglesia que está en Efeso, pero hoy vamos a dejar a la iglesia que está en Efeso y se va a dirigir la palabra del Señor a los que estamos reunidos acá en este lugar, que somos la iglesia del Señor, y es a nosotros a quien se está dirigiendo en este momento y nos está diciendo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. En otras palabras, si Cristo es poderoso, si Cristo puede con el enemigo, si Cristo va de victoria en victoria, esa bendición ya es nuestra. Denle la gloria. ¿Cuántos se gozan por ello? ¿Cuántos se gozan por esta bendición? Hoy hemos sido bendecidos de parte de Dios. Pero esa bendición se va a reflejar en un nivel terrenal humano. La gente lo va a poder ver, porque ¿qué es lo que llamó la atención de Nicodemo? ¿Qué le llamó la atención? Las obras, ¿verdad? Que veía en quién, en Cristo Jesús. Pero ¿qué le está diciendo al Señor Jesús? Te es necesario nacer de nuevo.
Y está hablando que nacer del Espíritu, como dice la palabra del Señor, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dice: no te maravilles de que lo que te estoy diciendo os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo? Es necesario que te metas a la presencia del Señor, y allí en la presencia del Señor nazcas de nuevo, pero ya no en esta tierra, sino nazcas en lo espiritual, y puedas ver la victoria, puedas ver lo que yo puedo hacer, puedas ver que para mí no hay nada imposible. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Se está gozando con la palabra, hermano. Es que esta palabra es preciosa. Ahora, el verso 9 le responde Nicodemo al Señor. Y le dice: Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Porque está hablando del verso 8. Y en el verso 8 dice que el viento sopla de donde quiere. Y dice: y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Termina diciéndoles: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, Nicodemo viene y le pregunta al Señor, dice: Señor, maestro, rabí, sabemos que vienes de Dios. ¿Cómo sabía que venía de Dios? O sea, no lo precisaba, pero las obras que veía, el ruido que venía haciendo el Señor, de la gente que lo seguía, la multitud que lo seguía, él estaba dándose cuenta que lo que estaba pasando no era de esta tierra, y que algo traía, y decía: esto viene de Dios. En otras palabras, viene de las regiones celestiales, de ahí viene todo esto, y el maestro viene de Dios. Sabemos que viene de Dios porque las obras que tú haces, el ruido que venía haciendo aquella gente que venía clamando, aquella gente que venía pidiendo por una sanidad divina, y el Señor lo sanaba y daba testimonio del poder, era algo que se mueve porque hemos recibido toda bendición espiritual en las regiones celestes, pero se pipifica en esta tierra. La gente lo puede ver. Por eso en estos días la gente no comprende, no entiende de pronto por qué alguien que estaba sumido en las drogas, que estaba sumido en el alcoholismo, de pronto dejó de hacer todo aquello. No lo comprende. ¿Sabe por qué no lo comprende? Porque lo ve con estos ojos. Sabe que hay un cambio, sabe que hay una transformación, pero no entiende lo que pasó, porque no se le ha de pronto, hermano, no se le ha resplandecido la luz, no se le ha revelado aquello. Pero usted y yo sabemos por qué cambia el drogadicto, usted y yo sabemos por qué cambia el alcohólico, usted y yo sabemos por qué de pronto cuando tenemos problemas, los problemas no nos hacen nada, porque tenemos al Cristo de la gloria, porque tenemos al poderoso, porque el Señor está con nosotros. Y entre más nos metamos al espiritual, más vamos a ver la mano poderosa del Señor, más vamos a ver de victoria del Señor. No nuestra victoria, sino la victoria del Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Qué preciosa es la palabra del Señor. ¿Cuántos estamos comprendiendo la palabra? Necesitamos meternos a lo espiritual. Pero aquí está la bendición que el Señor dice a la iglesia que está en Efeso, pero que en esta noche esta palabra es para nosotros. Y el apóstol Pablo dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda, oiga bien, con toda, no unas cuantas, no unas cuantas cositas, no, está diciendo con toda bendición espiritual.
Quiere decir que nada más unas cuantas o todo es todo, hermano. Todo es todo. Nada más si tenemos problemas, tenemos necesidades o estamos pasando una situación adversa, complicada y de pronto no sabemos qué hacer. Lo único que tenemos que hacer es meternos a la presencia del Señor y ya la bendición es nuestra, ya la victoria es nuestra. Vamos a meternos, vamos a buscar meternos para recibir toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Esta palabra es preciosa. Esta palabra, ¿cuántos creen a esta palabra, hermanos? Esta palabra tiene poder. ¿Cuántos creen que esta palabra es poderosa? Y es algo especial porque el Señor está hablando con Nicodemo y le dice, el verso 10, por favor. ¿Qué dice el verso 10 de Juan capítulo 3? ¿Qué dice? Respondió Jesús y le dijo, acuérdese que aquí hay una plática entre Nicodemo. ¿Y dónde está Nicodemo? Nicodemo está en esta tierra. Ve el ruido, ve la bendición, pero no sabe de dónde viene. Cree saber de dónde viene porque le dice al Señor Jesús, sabemos que vienes de Dios, porque las obras que tú haces no las hace nadie si Dios no está con él. En otras palabras, veía el mover del viento, hablando en lo espiritual, como nosotros vemos cuando los árboles son movidos por el aire. Sabemos que hay aire y lo está golpeando y hace que la rama se mueva. Y así el Señor, cuando llegó a esa tierra, el poder del Espíritu Santo se movía, los enfermos eran sanados, hermano, los demonios salían huyendo. Aquel que tenía problemas, no importa lo que fuera, ahí estaba el Señor, su mano poderosa, el Espíritu de Dios moviéndose y haciendo que la gente recibiera bendición en lo espiritual, pero una bendición que se mueve en las regiones celestiales, que a donde tenemos que meternos es a la presencia del Señor para ver nuestra victoria. ¿Cuántos queremos tener victoria en este lugar? ¿Cuántos queremos tener victoria en este lugar? ¿Qué tenemos que hacer? Meternos a lo espiritual, meternos a la presencia del Señor. Y Cristo es más que vencedor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, en Cristo soy más que qué. Pero estaba tomando esa bendición, toda bendición espiritual, ¿dónde? En las regiones celestes. Por eso, hermano, es necesario que actuemos en el Espíritu, o sea, que nos metamos a la presencia del Señor y que lo que hagamos sea en el orden espiritual. Y al movernos en el orden espiritual, hermano, uno va a recibir bendición muy preciosa y vamos a tener la victoria en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria. Si siente hacerlo por mí, no se detenga. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el verso 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué dice ahí enseguida? Hace una pregunta a Nicodemo. ¿Qué dice? ¿Cómo puede hacer esto? No, el verso 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué dice? ¿Eres tú maestro de dónde? ¿Y qué le dice? Y no sabes. ¿Y no sabes esto? ¿Qué le está diciendo? Un maestro. Eres tú maestro de Israel. Quiere decir que era un conocedor. Y le dice el Señor, y no sabes esto. Eso está precioso. Verso 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, oiga, ¿qué dice ahí enseguida? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Nicodemo? Necesitas meterte a donde está toda la bendición espiritual, porque es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Bendito sea
el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Es lo mismo que está diciendo el Señor Jesús a Nicodemo. Tú que eres maestro, ¿no comprendes esto? ¿No comprendes esto que te estoy diciendo? Le está diciendo el Señor. Y le dice el Señor: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y luego le dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Y qué dice el verso 13? Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Qué dice ahí enseguida? Quiero que me lo lea y pongamos atención a este párrafo del verso 3. ¿Qué dice? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Volvámoslo a leer para que el Señor nos revele esta palabra. ¿Qué dice? Todo completo el verso 13. Nadie subió al cielo. Oiga bien, está hablando con Nicodemo y le está diciendo: nadie subió al cielo. Está hablando de las regiones celestiales. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está ¿dónde? En el cielo. Pregunto, ¿dónde estaba Jesús? Estaba hablando con Nicodemo. ¿Dónde estaba Jesús? Físicamente no estaba en la tierra. Estaba en la tierra, pero estaba en las regiones celestiales. No sé si me está comprendiendo. Porque aunque estaba presente físicamente, Él se movía. Por eso Nicodemo vino a verlo, porque veía las obras, porque veía cómo el Señor le seguían multitudes para recibir un milagro, le seguían multitudes para recibir enseñanza, le seguían multitudes porque los alimentaba, recibía multitudes porque de pronto tenía necesidades, tenía familiares que de pronto venían los espíritus inmundos y los atacaba. Pero al venir a la presencia del Señor, todo espíritu inmundo temblaba ante la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque ahí se mueve y ahí está la victoria en Cristo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Se recuerda del endemoniado gadareno? ¿Se recuerda del endemoniado gadareno? Cuando nosotros vamos a la palabra y encontramos esta porción de la escritura que habla del endemoniado gadareno, el Señor dice que cruzó hasta la otra ribera del mar de pronto, pero cuando iba enfrentando contra vientos, iba enfrentando una serie de circunstancias, pero tenía que llegar a la región de los gadarenos. Y cuando llegó a la región de los gadarenos, solamente al poner un pie en esa tierra, aquel demonio empezó a temblar. ¿Por qué? Porque ahí estaba el príncipe, ahí estaba el rey de reyes, allí estaba el todopoderoso, allí estaba el único que puede tener victoria sobre los espíritus. Bendito sea el nombre del Señor. Allí estaba el que da la bendición, allí estaba el que transforma el hombre, allí estaba el que puede cambiar aquel vil pecador, aquí estaba aquel que podía cambiar. No importa la circunstancia, no importa dónde esté el hombre, Cristo tiene poder. Y si nos movemos a las regiones celestiales, estamos bendecidos y hemos recibido toda bendición espiritual. Nuestra familia va a ser salva, nuestros familiares van a venir a los pies de Cristo, porque le digo, no, si nos metemos a la presencia del Señor, esa es promesa del mismo Dios de los cielos. Alguien que me ayude a exaltar el nombre del Señor, alguien que me ayude a glorificar su precioso nombre. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Eso es precioso, hermano. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En las regiones celestiales. Eso es algo que es difícil de comprender, pero el Señor Jesús nos muestra el camino. Está hablando con Nicodemo. Él está presente en esta tierra, pero está en el cielo. La naturaleza humana está en esta tierra, pero lo nacido de nuevo tiene que estar siempre en contacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La naturaleza divina tiene que estar siempre en la presencia del Señor. Y esto es hermoso, hermano.
Mire, cuando uno está en la presencia del Señor, no le va a afectar ni un problemita ni problemota. Óigame bien lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos creen a esto? Podemos estar en esta tierra, pero podemos estar en la presencia del Señor. Mire, yo me he gozado tanto de pronto de escuchar testimonios. Este domingo en el parque pasó algo maravilloso. Ustedes no escuchan esto, pero estuve compartiendo un mensaje de que no hay que arrepentirnos. Y se arrimó un varoncito que venía por primera vez y me dijo: anoche escuché la invitación de venir al parque y algo me tomó, algo sentí que me enganchó y no pude resistir, tenía que venir y no sabía que iba a venir. Pero cuando usted estaba dando el mensaje, me dijo aquel hombre, cuando estaba dando el mensaje, algo empecé a sentir acá adentro y me di cuenta que estaba ofendiendo a Dios. Me di cuenta que el Señor no se merece eso. Me di cuenta que soy hijo del Altísimo y que el enemigo está queriéndome tender trampas, y estaba cayendo en la trampa, pero vino a abrirme los ojos el Señor en este momento, y el Señor me ha dado la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Me lo decía con sus ojos llenos de lágrimas. Y ¿sabe qué me dijo? Hermano, tengo una cita a corte y yo no sé si voy a estar el próximo domingo aquí con ustedes, porque lo que tengo es grande ante las autoridades, pero voy a presentarme ante las autoridades, y he descubierto por la palabra que si tengo que pagar, pero también tengo un Dios todopoderoso que me va a fortalecer. Y hermano, eso es lo que pasa cuando nos movemos a las regiones celestiales, que el hombre empieza a hacerle frente y no importa lo que esté pasando, va a ir de victoria en victoria, porque está en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto está precioso, hermanos, y es importante que nos demos cuenta. Todos nosotros tenemos problemas. Lo que tal vez no sepamos, que si estamos en esta tierra, el problema nos está golpeando a nosotros, y al golpearnos a nosotros sentimos el golpe, porque sí lo sentimos, sea lo que sea, una mala noticia, un pleito, sentimos el golpe. ¿Y sabe por qué lo sentimos? Porque estamos acá. Pero que aunque estemos acá, si logramos meternos a las regiones celestiales, usted no va a sentir ningún golpe. ¿Sabe por qué no? Aunque esté siendo golpeado, no va a sentir ningún golpe, porque no los va a recibir usted, porque ya Cristo lo recibió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Él llevó todas nuestras iniquidades, Él se puso en nuestro lugar, y no vamos a sentir nada. Al contrario, vamos a sentir amor para nuestro semejante, porque estamos en los lugares celestiales. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Por eso el Señor le dice a Nicodemo algo tan precioso: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y luego agrega: el Hijo del Hombre. Vea por favor y corríjame si no dice que está en el cielo. Verso 13. Corríjame si no dice así. Nadie subió al cielo, ¿verdad que dice así? Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. ¿Se da cuenta? O sea, físicamente estaba en esta tierra, pero espiritualmente ¿dónde estaba? En el cielo. Por eso es que la gente veía las obras preciosas
que vienen de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos queremos ir de victoria en victoria? ¿Cuántos queremos ir de triunfo en triunfo en este lugar? ¿Cuántos queremos tener la victoria sobre las huestes espirituales de maldad? Hermano, vamos a meternos a la presencia del Señor. Se puede. El ejemplo es el mismo Señor Jesús, que en este día nos abre los ojos para que estemos aquí en esta tierra, podamos ir de victoria en victoria si nos metemos a la presencia bendita del Dios de los cielos. Denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón en este día. ¿Cuántos queremos entrar a la presencia del Señor en este lugar? Póngase sobre sus pies, ahí donde está. Ahí donde está podemos entrar a la presencia del Señor. Ahí donde está podemos ser llenos del Espíritu de Dios. Ahí donde está podemos recibir algo especial en este día. Y el Señor puede hacer que tú salgas, si vienes con un problema, salgas bendecido y salgas con la victoria de este lugar. Porque te lo digo yo, no, es porque es palabra del Señor y son promesas del Señor. Ahí donde está, nada más levanta tus manos y vamos a decir: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cuándo? Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque tenga fuerzas. Levanta tus manos. Levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, mis pienso a sentir oración que me hace llantar. Levanto mis manos, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Dile: nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, una vez más, vamos a decírselo con todo el corazón. Vamos a hacerlo solamente con nuestras voces. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir nuevación que me hace saltar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, con mi carga se va. Más fuerzas tú me das. Todo esto es posible,
mil problemas, levanto mis manos, tenga fuerza. Cuando levanto mis manos, me pienso a sentir una unción que me hace callar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, con mierda se va. Más fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Aleluya, dele la gloria al Señor con todo el corazón.